María ha sido fecundada por Dios. Y eso está en los evangelios, supuestamente venían unos ángeles a prepararla, todo eso forma parte de la creencia, no de una realidad histórica, ¿vale? Pero lo que sí es que, bueno, este señor tenía hijos, todos fueron hacia Belén, pasando los 120 kilómetros, y en el camino María se pone de parto. Por lo que este niño no nace en su casa de Belén, nace en el camino. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque esto quiere decir que no es que José fuera pobre, Jesús pobre, que tuvo que nacer en un pesebre porque no tenían ni qué comer. Eso es falso. En ese tiempo, los carpinteros, como los herreros, como todos los que tenían su oficio, eran gente de dinero. Eran gente bien colocada y de hecho José viajaba mucho a distintas poblaciones por los encargos que le hacían. Por eso cuando estuvo fuera fue cuando María se quedó embarazada. Supuestamente, según cuenta la historia, porque tenían que colar el hecho de que el nacimiento tenía que ser milagroso y era la mejor manera. Dicen los evangelios apócrifos que a María la llevaron al templo cuando era niña porque ella quería además no casarse. Eso es lo que dicen, ¿eh? Yo ahí no pongo ni quito, cada uno que crea lo que quiera. Que no quería casarse, la llevaron al templo, 14 años, virgen lógicamente, ¿vale? Porque además no sabían muy bien con quién casarla, pero ya tenían que escoger a alguien. Alguien que claro, como ella no era una niña como el resto de las niñas que vivían en los poblados, sino que había estado en el templo, tenía que ser alguien muy especial. Tenía que haber una señal de Dios que indicara que ese era el marido adecuado. Así que convocan a un montón de hombres, entre ellos a los viudos, precisamente, como una manera de proteger a esa niña y porque en ese tiempo los viudos tenían menos actividad sexual que un joven y por tanto eso consideraban que también era otra forma de tenerla más protegida. Pensamiento de ese tiempo, pongámonos en su pensamiento, en su forma de ver la vida. Como he dicho antes, para nosotros eso sería otra cosa. Pero en ese tiempo era lo normal, como en otras culturas era casarse entre hermanos, padres, hijos, madres, hijos, ¿vale? La consanguinidad era importante. Vale, pues entonces José, que era el viudo, en esa prueba, que era de dar una serie de varas, las colocaban en unos días, la que floreciera era el elegido. La que floreció fue la de José. Cuando José no se consideraba adecuado por su edad para estar con esta niña. Pero fue su vara la que dicen los apócrifos que floreció. En ese tiempo era una cuestión de ley, tenían que estar casados. Para la ley judía estaba impuesto el matrimonio y sobre todo para los sacerdotes era una imposición. Lo que pasa es que los sacerdotes no podían ser descendientes de la tribu de Judá o de David, como era Jesús. No podían ser sacerdotes, tenían que venir de la línea de Leví. De la línea de Leví nació Juan el Bautista. Él sí era, y de hecho le consideraron durante su tiempo de vida y después también sus seguidores, que era el que tenía que haber sido el verdadero Mesías y no Jesús. Jesús tenía que haber sido el rey de los judíos porque era descendiente directo por su padre de David. Cuando a José le entregan a esta niña para ser su futura esposa, tenía que pasar un año sin que realmente fuera matrimonio. Había siempre como un tiempo previo, una antesala a los matrimonios, una ceremonia que se llamaba de desposorios, ¿no? Que podía ser a la petición de mano que hay ahora, más o menos. Y entre los desposorios y el matrimonio pues tenía que pasar como un año. Pero ya en ese tiempo la niña tenía que irse a vivir con su futuro marido. Entonces, había veces, es cierto, que no pasaban a vivir con su marido, con su futuro marido, pero sí estaban ya comprometidas. Seguían viviendo con sus padres, pero estaban comprometidas. ¿Qué pasa? Que María se queda embarazada, según dicen, en este periodo, porque además José en este periodo estaba fuera por su trabajo de carpintero. Claro, cuando vuelve y se entera de que está embarazada, no entiende nada. ¿Con quién se ha ido? ¿No? Está comprometida. ¿Cómo es posible? Fijaros hasta qué punto el compromiso sí que era cierto que en estos desposorios, en este año previo, era ya como matrimonio, que si durante este periodo se hubiera muerto su marido, ya ella hubiera sido viuda, por lo que no hubiera podido tener relación con otro, porque hubiera sido adúltera. Bueno, pues entonces según nos cuentan, María se queda embarazada previo, José tiene ese ensoñamiento, ¿no?, en que le dicen que no ha estado con nadie, pero lógicamente
tenían que hacerle pruebas físicas, los sacerdotes, que lo hacían, y unas pruebas bastante desagradables, los hacían beber un bebedizo con sal cáustica y bueno, unas cosas de lo más retorcidas. Y si sobrevivían a eso, pues eran inocentes. Si morían o enfermaban, pues no eran inocentes. Imaginaros un bebedizo que tenga sal cáustica. Vamos, rarito, rarito, que no te siente mal, ¿verdad? Pues era la prueba que hacían. Les hacían dar no sé cuántas vueltas alrededor de una estancia con ese bebedizo. Y bueno, increíble. Pero era la tradición del tiempo. Volvemos a lo que os digo siempre. Entonces, bueno, visto que las pruebas lo superaron los dos, eran inocentes, por lo que ahí tenemos ya milagro. María ha sido fecundada por Dios. Y eso está en los evangelios, supuestamente venían unos ángeles a prepararla, todo eso forma parte de la creencia, no de una realidad histórica, ¿vale? Pero lo que sí es que, bueno, este señor tenía hijos, todos fueron hacia Belén, pasando los 120 kilómetros, y en el camino María se pone de parto. Por lo que este niño no nace en su casa de Belén, nace en el camino. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque esto quiere decir que no es que José fuera pobre, Jesús pobre, que tuvo que nacer en un pesebre porque no tenían ni qué comer. Eso es falso. En ese tiempo, los carpinteros, como los herreros, como todos los que tenían su oficio, eran gente de dinero. Eran gente bien colocada y de hecho José viajaba mucho a distintas poblaciones por los encargos que le hacían. Por eso cuando estuvo fuera fue cuando María se quedó embarazada. Supuestamente, según cuenta la historia, porque tenían que colar el hecho de que el nacimiento tenía que ser milagroso y era la mejor manera. Pero en el tema del censo, que sí tiene pinta de que fuera cierto, las casas que ellos tenían en Belén era una casa en condiciones, pero claro, si se pone de parto en mitad del camino, José tuvo que buscar el primer sitio que encontró. Y como digo, tradicionalmente había cuevas labradas en la montaña donde la gente vivía y ahí les ayudaron a encontrar un lugar para que María pudiera tener al niño. Y cuentan los apócrifos, el protoevangelio de Santiago, el protoevangelio y otros evangelios apócrifos, cuentan que José dejó a su hijo, al hijo mayor que llevó con él, cuidando a María, para él bajar al pueblo y pedir ayuda a una partera para que pudiera ayudar a tener al niño. El hijo con el que se quedó era Simeón. Dicen que cuando llegó José con la partera, el niño ya había nacido y había una luz inmensa en esa cueva que deslumbraba. Igualmente, esto es la parte de creencia mística, si se cree que es un alumbramiento. Y cuando la partera entró y la miró a ver si estaba bien, fue cuando se dio cuenta de que seguía virgen. Bueno, ahí lo dejas. En cualquier caso, ¿qué fecha sería, por tanto? Entre el 6 y el 4, que era el momento en que Herodes estaba vivo todavía, entre esos años, en que hizo la persecución de estos niños para que no pudieran quitarle su trono, que os lo explicaré mejor en el vídeo de los reyes, entre comillas, magos, y por tanto, como digo, en esos otros censos que no tenía que ver con específicamente al que comenta Lucas. Así es que no estaríamos en el 2023, estaríamos unos cuantos años antes, lógicamente, dependiendo 6, dependiendo 5, dependiendo 4, ahí andaríamos.